Muy buenos días a todos ustedes, amigos y hermanos. Este es un día muy especial. Estamos celebrando el Día del Señor, el día Shabbat, en la cual necesitamos comprender lo que significa este día. Amigos, durante la semana hemos estudiado hermosas lecciones y hoy, en este día especial, estaremos dando el bosquejo de la lección. Durante toda la semana hemos entendido algo muy importante y quisiéramos compartirlo con ustedes. Amigos, donde tú te encuentras, espero que puedas meditar en este hermoso mensaje. Vamos a iniciar el estudio titulado para esta semana fue Ejerciendo Fe. Pero ante todo, quisiéramos orar para poder iniciar. Maravilloso Señor, en este momento queremos iniciar, Señor, este bosquejo, poder sacar estas joyas preciosas que están dentro de la palabra. Dios mío, si quizás no estamos haciendo de acuerdo a tu voluntad, perdónanos, Señor, pero queremos que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a utilizarnos y a poder dar un mensaje certero. Dios mío, en este momento, Señor, a través de tu Hijo amado, queremos que tú nos enseñes. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, en esta mañana estamos muy contentos de poder participar con ustedes en esta hermosa lección. Vamos a ingresar a desarrollar nuestro estudio. Tenemos el versículo de memoria que en la semana hemos podido captar y hemos podido memorizar. En Hebreos el capítulo 10, 38 nos dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediese, no agradará a mi alma. El Señor menciona y dice que el justo va a vivir por la fe. Y cuando hablamos de fe es comprender la esencia de la fe. Cristo dijo en su palabra que todas las cosas que Él ha dicho tienen que cumplirse. Y solamente al cristiano le queda confiar. En el deseado de todas las gentes nos dice: durante 6.000 años la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6.000 años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado a la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Satanás hará muchas cosas para poder separarnos del amor de Cristo, pero nunca logrará acabar completamente, pues si alguien retrocede, otras personas vuelven y toman con fuerza y el mensaje continúa. Pero dice que durante 6.000 años la fe se ha edificado sobre Cristo. Es por eso que nosotros siempre hemos dicho que Cristo es el que produce en nosotros fe. Nosotros no tenemos esa fe, no tenemos esa confianza si Cristo no está con nosotros. Vamos a responder algunas preguntas para poder entender lo que Cristo quiere que comprendamos. La primera pregunta dice: ¿qué es la fe y cómo se desarrolla? Hay algo interesante. ¿Qué es la fe? Muchos piensan que la fe proviene del ser humano, pero al darnos cuenta, el Señor nos menciona que esa fe no proviene del humano. El humano no puede tener algo bueno. El humano solamente puede encontrar cosa que no le sirve. En el capítulo de San Juan 6, el versículo 53 y el versículo 63. Vamos a ver lo que nos dice. El capítulo 6 de Juan y el versículo 53. Dice así: Jesús le dijo: os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El versículo 63. El Espíritu es la que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, cuando hablamos de Cristo, y cuando vemos cómo el Señor toma su vida,
encontramos que como si Cristo estará hablando especialmente de algo físico, cuando Él dice en el versículo 53, os aseguro que a menos que comáis mi carne. Uno puede pensar y decir, pero ¿cómo está diciendo que pueda comer la carne? Pues algo ilógico. Pero cuando el Señor menciona acerca de lo espiritual, menciona de que la persona que pueda obtener la fe es a través de su palabra. O sea, en otras palabras, el comer en lo espiritual es estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, en nuestra vida se produce fe. Entonces, la fe, ¿cómo se desarrolla? La fe se va a desarrollar a través de un estudio completo de la palabra de Dios. Y ese estudio completo de la palabra de Dios se encuentra diariamente. No en un momento, sino pasar un tiempo completo con el Señor. Como cada vez nosotros tenemos quizás algo en los quehaceres, quizás del trabajo o en casa, tomamos un tiempo para poder desarrollar. De la misma manera el Señor quiere que nosotros pasemos un tiempo con Él, para poder desarrollar esa fe a través del escudriñamiento de su palabra. Entonces, el comentario bíblico nos menciona de esta manera: tenéis que hablar de la fe, tenéis que vivir la fe, tenéis que practicar la fe, para que os aumente la fe. Ejerciendo esa fe viviente, creceréis hasta ser hombres y mujeres fuertes en Cristo. Hay algo interesante que la pluma inspirada nos dice: tenéis que hablar de fe. Cuando hablamos de fe, es la seguridad de lo que Él ha dicho. En el principio el Señor creó los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellas hay. ¿Por qué nosotros creemos? Porque está escrito. Ahora, en su palabra, el Señor nos ha dejado muchas cosas y nosotros la creemos. ¿Por qué? Porque están escritos. Y el Señor nunca nos ha dado motivo para dudar. Es nosotros que muchas veces perdemos esa confianza y dejamos que nuestra fe se desarrolle. Entonces, ella dice, tenéis que vivir la fe. Podemos hablar de tener fe, pero si no escudriñamos las Escrituras, lamentablemente no podremos tener fe. Entonces, la pregunta y la respuesta es, la pregunta nos dice, ¿qué es la fe y cómo se desarrolla? La fe es la seguridad que tenemos de las promesas del Señor. ¿Y cómo se desarrolla? A través del estudio de la palabra del Señor. Si alguien dice tener fe y no ha escudriñado las Escrituras, lamentablemente esa persona no tiene fe. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los resultados de la alimentación de la palabra de Dios? ¿Cuáles son los resultados de la alimentación de la palabra de Dios? Vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1. Vamos a ver qué nos menciona el apóstol Pedro. Capítulo 1, el versículo 22 y 23. Dice así: ahora que os habéis purificado mediante la obediencia de la verdad, que lleva a un sincero amor fraternal, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, y no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El Señor, a través del apóstol Pedro, nos dice, ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y encontramos escrita en ellas, es verdad.
todo lo que está escrito es verdad. Verdad presente es lo que necesita el pueblo. Entonces, al nosotros saber la verdad, nos purificamos, dice el apóstol Pedro. En el versículo 23 nos dice, pues habéis nacido de nuevo. El viejo hombre ha muerto. Nosotros no más dependemos de nosotros mismos. Hoy dependemos de Cristo en el momento que nacemos de nuevo. Entonces, mi querido amigo, cuando tú empiezas a conocer el escrito y empiezas a conocer la verdad, tendrás libertad en esa verdad. Dice el testimonio, la palabra de Dios debe estar entretejida con el carácter vivo de los que la creen. La palabra de Dios debe estar entretejido con el carácter vivo de los que creen. La única fe vital es la que recibe y asimila la verdad hasta que es parte del ser y del poder motor de la vida y la acción. Los que siguen a Cristo deben participar de su experiencia, deben asimilar la palabra de Dios y deben ser cambiados a su semejanza por el poder de Cristo y reflejar los atributos divinos. Deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, y no hay vida en ellos. El Espíritu y la obra de Cristo deben llegar a ser el Espíritu y la obra de sus discípulos. Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 220 y 221. Cuando el carácter o la fe está entretejida con el carácter, dice la sierva de Dios, nosotros entenderemos realmente lo que es fe. Muchas personas en este tiempo piensan que tienen fe, y muchos quizás religiosos, líderes religiosos, dicen a las personas, si tú no tienes fe no puedes salvarte. Y sin duda la persona puede estar en razón o tener razón cuando dice que esa persona no tiene fe. Pero ¿cómo poder tener la fe si esa persona no ha estudiado la palabra de Dios? No ha entendido un escrito, el significado. Entonces, la pregunta es algo curiosa. ¿Cuáles son los resultados de la alimentación en la palabra de Dios? Es que cuando una persona se alimenta del alimento que nutre, esa persona va a estar fuerte, esa persona va a tener ganas de hacer muchas cosas. Y es en lo espiritual que cuando la persona come de la palabra de Dios, no tiene duda de lo que Cristo ha hecho. Y esa enseñanza que ha empezado a comprender, se la refleja a través de su vida diaria. Es por eso que la sierva de Dios termina diciendo, el Espíritu y las obras de Cristo deben llegar a ser el Espíritu y la obra de sus discípulos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, claramente dijo a sus discípulos, así ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Llegaremos a tener el carácter de Cristo? Muchos piensan que no, pero la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que si nosotros no nos asemejamos a Cristo, no pensemos estar en el cielo. Entonces vayamos a la respuesta. ¿Cuáles son los resultados de la alimentación de la palabra de Dios? Fuerza espiritual, ¿no? Si una persona está de hambre, quiere comer y se alimenta, se sacia del alimento. Espiritualmente, una persona que no estudia la palabra de Dios, que no ora, que no comparte el mensaje, está vacío, no tiene el alimento y lamentablemente en cualquier momento morirá. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué caracteriza la fe viva? Vamos a ver qué caracteriza la fe viva. En el capítulo de Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 6. Gálatas 5, 6. Vamos a ver lo que nos dice
el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Dice claramente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale. Una persona puede estar circuncidada. En el tiempo de Jesús, una persona circuncidada era reconocido como hijo. Pero después de la muerte de Cristo, todos pasaron a ser hijos de Dios. Hoy no solamente era el que era circuncidado hijo de Dios. Ahora la persona que era incrédula tenía la oportunidad de ser hijo de Dios, pero si únicamente creía. Entonces dice claramente que la circuncisión o la incircuncisión no vale, sino lo que vale, dice, es la fe que obra por el amor. Y cuando hablamos de la fe que obra por el amor, nos damos cuenta y vamos al carácter de Dios o el carácter de Cristo. La ley representa su carácter de amor. Una persona que quiera obtener el mensaje o quiera guardar el mensaje, se va a considerar que tiene oportunidad de ser hijo de Dios y de tener el carácter de Cristo. Amigo y hermano, ¿puedes tú obtener ese conocimiento y guardar la ley de Dios como Él lo quisiese? Únicamente por fe tú puedes guardar la ley de Dios. Nadie, ni un ser humano en la tierra, puede guardar perfectamente la ley de Dios si no tiene el carácter de Cristo. Entonces por eso el apóstol Pablo no se equivoca cuando dice que nada vale sino la fe, y que esa fe está en el amor. Entonces vayamos a lo que nos dice el testimonio en comentario bíblico, el tomo 7, la página 998. Dice: en nuestros días necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que se acumulan alrededor de nosotros, excluyendo la belleza, luz solar del amor de Dios, y empeñeciendo, dice, el crecimiento espiritual. Nuestra fe debe abundar en buenas obras, pues la fe sin obras está muerta. Cada deber cumplido, cada sacrificio hecho en el nombre de Jesús ofrece una abundante recompensa. En el mismo cumplimiento del deber de Dios, habla y da su bendición. En nuestros días necesitamos la fe de Abraham. ¿Y cuál es la fe de Abraham? Cuando hablamos de Abraham, es hablar del padre de la fe. Este hombre que llevó a su hijo al sacrificio y que aún estando con el cuchillo, él tenía la seguridad y la esperanza de que su hijo tenía que tener el sello de la bendición de Dios. El Señor dijo que su hijo sería padre de muchas naciones. Abraham ha creído, y Abraham, a través de su camino, él nunca dudó del Señor, sabiendo que Él puede hacer milagros en la vida de cada uno. Entonces, mi querido amigo, hermano, meditemos en la palabra. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la seguridad de lo que Cristo ha hecho. Pero ¿cómo lo encontramos esto? A través de su palabra. Vayamos a la respuesta. ¿Qué caracteriza la fe viva? La fe viva es la acción, ¿no? Eso es lo que caracteriza la fe viva, la acción. Cuando una persona tiene fe, actúa. La acción está ahí. Al creer, si Cristo dijo que va a cuidar a sus hijos, lo va a hacer. Si Cristo dice que va a venir, va a venir. Si Cristo dice que mandará plagas para todas las personas que no escuchen el mensaje, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está escrito. Y Cristo nunca ha dejado de cumplir sus palabras. Vayamos a la siguiente pregunta.
vamos a ver lo que hemos estudiado y hemos comprendido. Vamos a ver la siguiente pregunta. Permítame. Es interesante que nosotros, si entendemos o estudiamos completamente la escritura, vamos a entender lo que Dios quiere darnos. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué podemos aprender del centurión romano? En la semana estudiábamos este hombre, y este hombre no se va a comparar con otros hombres que tenían el mensaje pequeño, pero que obtenieron gran resultado de fe en su vida. En el capítulo de Lucas 7, el versículo 2 y el versículo 3, vamos a ver lo que el apóstol Lucas nos dice. Allí el siervo del centurión, muy estimado por su señor, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. El centurión se encuentra triste y decepcionado porque su siervo está enfermo. Ahora escucha hablar de Cristo y él no duda en ningún momento de ir y llamar a Jesús para que le haga el milagro de poder curar a su siervo. Pero él no es digno de presentarse ante el Señor. Manda a uno de sus siervos y le dice que él no puede venir porque no es digno de estar al lado de Jesús. Qué interesante. Este hombre es un romano, el perseguidor de los cristianos, pero este hombre ha creído y comprendido que la única solución y salvación está arriba. Entonces, mi querido hermano, al encontrar nosotros a este centurión, encontramos la fe viva que se mueve a través de un estudio completo de su escritura. El deseo de todas las gentes, la página 282 nos dice: el centurión ya se había derribado las vallas del prejuicio y odio nacional que separaban a los conquistadores de los conquistados. Los conquistadores eran los romanos y los conquistados eran los judíos. Había manifestado respeto por el siervo de Dios y demostró bondad a los judíos, adoradores de Dios, en la enseñanza de Cristo según se le había sido explicada. Hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma. Este centurión había sido enseñado el mensaje y este hombre no dudó en creer. Ahora nosotros muchas veces podemos leer y comprender y releer la escritura, pero nunca encontraremos el significado concreto de la fe si nosotros no vamos a Cristo. Es Cristo el que nos hace comprender las escrituras. Mi querido amigo, este romano centurión nos demuestra algo muy importante. Un hombre que no era de su nación, un hombre que a duras penas quizás había podido tener el privilegio de que alguien lo enseñe. Pero este hombre mira a Jesús y le ve como algo santo. Pero un cristiano, al mirarle a Jesús, lo veía como la peor persona. Entonces, mi querido hermano, no te garantiza el ser una persona cristiana por mucho tiempo. Lo que te garantiza el ser un buen cristiano es el estudio de la palabra de Dios constantemente. Entonces vayamos a la pregunta y respuesta. ¿Qué podemos aprender del centurión romano? El centurión romano nos dio a conocer el quizás alejamiento de Cristo porque no era digno. Entonces, ¿qué podemos aprender?
que nosotros no tenemos nada que dar al Señor, ni que reclamar. Somos indignos. Y si reconocemos nuestro pecado, nosotros llegaremos a obtener la salvación. Aprender y comprender que si nosotros reconocemos nuestro pecado, tendremos oportunidad de estar con Cristo. Mi querido amigo, vamos a la quinta pregunta. Nombre algunos ejemplos que nos muestran el poder de la fe. Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo de Hebreos 11, 29 al 35. Hay algo interesante de lo que el apóstol Pablo hace mención a los hebreos y le dice lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona al momento de creer. Dice así: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Quiénes fueron estos? Los israelitas después de salir de Egipto. Y cuando los egipcios intentaron lo mismo, fueron ahogados. El mar rojo se abre, el pueblo pasa en seco. Y cuando los egipcios ingresan al mar, son tragados por las olas. Dice el versículo 30. Por la fe cayeron murallas de Jericó, después de rodear durante 7 días. Es algo interesante, como si algo no tuviese lógica, pero al darnos cuenta que cuando el Señor ha dicho todo esto es real. 6 días dando vuelta por la ciudad de Jericó. El día séptimo, 7 vueltas. Y en la última vuelta o en la séptima vuelta, los israelitas tocan con fuerza y esas murallas son derribadas. ¿Quién ha derribado esas murallas? Solamente los israelitas fueron instrumentos, pero los ángeles poderosos de Dios, la mano de Dios, derribó esa ciudad pagana y tuvo que hacerle pagar. También nos dice el versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes porque recibió a los espías en paz. Rahab, una mujer que en la ciudad era mal conocida, pero que en su corazón llamaba al arrepentimiento y ayuda para que esa mujer tenga oportunidad de una nueva vida. El Señor le dio la oportunidad y ella no pereció. Todos los habitantes de Jericó desaparecieron, pero esta mujer quedó en vida. Únicamente el ejemplo de fidelidad. También nos dice el versículo 32. ¿Qué más diré? El tiempo me faltaría para contar de Gedeón. Gedeón con 300 hombres derrota a los madianitas. Interesante. Barak, Sansón, mató a muchos egipcios. Estos hombres que eran enemigos de la verdad, ¿no? Estos hombres que odiaban el cristianismo fueron destruidos por Sansón. David, un hombre que mató a Goliat. Estos hombres filisteos que lamentablemente retaron al Dios poderoso fueron muertos. Samuel, el profeta Samuel, y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Daniel tapó boca de leones y no fue por su poder, fue por el poder del Señor. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad. Fueron valientes en la batalla y rechazaron a los ejércitos extranjeros. Algunos mujeres recobraron a sus muertos por resurrección. Otros fueron torturados y rehusaron el rescate para alcanzar mejor resurrección. Hombres que no estimaron su vida, sino que amaron más a Dios, tienen el privilegio
que cuando Cristo venga ellos puedan estar. Entonces, la Review and Herald del 22 de septiembre de 1910 nos dice: es la fe que no se conecta con el poder del cielo y nos provee fuerza para enfrentar a los poderes de las tinieblas. Es la fe que nos conectan con el poder del cielo. Cuando una persona encuentra el significado de la verdad dentro de la palabra de Dios, hay un contacto, así como el sueño de Jacob y la escalera, un contacto del cielo y la tierra, la oportunidad de poder ser una unión con Cristo y poder salir vencedores. Mi querido amigo, la pregunta nos dice: nombre algunos ejemplos que nos muestren el poder de la fe. El ejemplo de Sansón, que solamente él pudo derrotar a los filisteos. El ejemplo que nosotros podemos tener en este tiempo es que aún seguimos vivos, que aún tenemos libertad, que aún tenemos la salud para poder compartir con ustedes estos mensajes y poder decirles claramente que existe un Dios que no ha dejado desprotegidos a sus hijos, que tiene la oportunidad de salvarlos. Entonces, uno de los ejemplos bíblicos es David, es Sansón, es Abraham y muchos de los profetas. Y uno de los ejemplos actuales en este tiempo, la fe, es el recibir nosotros a través de la oración todas las cosas que hemos anhelado, pero a través de su palabra. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, vamos a la última pregunta, que dice: ¿cómo podemos entender qué es la sustancia de la fe? Romanos capítulo 10, 17 dice que la palabra o la fe viene por el oír, ¿no? Cuando nosotros estudiamos, agarramos la sustancia que es la fe y lo estamos inyectando en nuestra vida. Cuando hemos llenado nuestra vida del estudio de la palabra, en nuestra vida se demostrará la fe. Pero si no la tenemos, no hallaremos ninguna fe en que valga. En la oración, la página 99 dice: la fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto en la obediencia. La presunción se atiende también a las promesas, pero la emplea como la empleó Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a violar su ley y, creyendo que su gran amor los salvaría de la consecuencia de su pecado. No es la fe que pretende el favor del cielo sin cumplir con las condiciones que se ha otorgado la misericordia. La verdadera fe tiene cimiento en las promesas y provisiones de las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Entonces, una persona que vaya a un pastor, a un líder de una iglesia para que le sane, y el líder, el pastor, le diga: tú no tienes fe, lamentablemente está en lo correcto. Pero si esa persona le dice que tiene fe y no ha estudiado la palabra de Dios, háganse la pregunta: ¿de dónde proviene esa fe? Si es de Dios o del enemigo que está dando poder a esa persona. Entonces, mi querido amigo, es muy interesante comprender acerca de la fe, pero para nosotros poder comprender la sustancia tendremos que estudiar las Escrituras, y al estudiar las Escrituras entenderemos el propósito de cada uno de nosotros en esta vida. Mi querido amigo, hemos finalizado este corto estudio. En este momento te deseo un bonito día, y especialmente el día del Señor. Respeta, edúcate
y entra en los aposentos del Señor para escudriñar su palabra y entender el mensaje para ti. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz sábado. Nos veremos en un próximo estudio.